¿Podemos empezar o todavía? Buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Oh, noches, doctor. ok. Bueno, el tema es bastante largo, no por lo que haya bastantes, sino por lo complejo que es, ¿no? Acerca de hablar de las enfermedades neurológicas. Acá el análisis por excelencia, 70% para el diagnóstico es el líquido cefalorraquídeo. Y es algo que ustedes van a verlo, ¿no? Dentro de poco, en emergencia, que es algo que se observa frecuentemente, ¿no? Por todos los problemas que hay, no solamente meningios, sino también problemas de ACV, etcétera, que es algo de, inclusive hasta problemas de neonatología. Entonces es algo que se va a ver y la primera vista la van a ver ustedes, ¿no? Porque a la hora que se colecciona el líquido, ahí se observa, y se observa ahí primer aspecto de lo que significa la enfermedad neurológica. Entonces, la idea justamente está en esto, ¿no? De poder un poco reafirmar esta área que es importantísimo y brindarle pues lo que sea suficiente para los conocimientos también. Siempre la anatomía es importante, no solo, no, y les he mencionado que no solamente porque soy neurólogo, sino que hace medicina interna igual. Todos siempre pasamos por la parte de lo que es emergencia, ¿no? Y a veces detectar alguna situación motora o sensitiva es importantísimo tenerlo presente. Los pares, eso lo tenían nosotros, lo tenían, pero no, los pares craneales era una de las cosas que teníamos que tener presentes, ¿no? Y eso, si no nos decían, somos nervio vago. Realmente para poder mirar que a veces cuando hay alguna afectación de uno de los lóbulos, etcétera, ¿no? O lugar donde esté afectando el nivel del parénquima neurológico, definitivamente hay alguna dificultad y una revelen algún problema con respecto a los nervios, ¿no? Y esto es algo que sí debemos conocer, ¿no? Pues cuando hay problemas neurológicos, sangrado, isquemia, etcétera, o tal vez algún trombo, etcétera, pues también es importante conocerlo. Y las barreras hematológicas, encefálico-hematológicas, que son importantes también tenerlo presente, igual que las orinas, ¿no? ¿Por qué razón hay pérdida? ¿Por qué razón hay esta limitación? Etcétera. Y empezamos con esto, que es definitivamente es uno de los grandes capítulos, y esto ya nos ayuda a tener presente, ¿no? Cómo es que vamos a valorar acerca del líquido. Generalmente el líquido cefalorraquí es un líquido transparente, incoloro. Se le conoce como cristal de roca. Y definitivamente son más o menos eso lo que se produce al día, ¿no? Conocemos nosotros que los plexos coroideos, en este caso, tanto en los ventrículos 3 son mayor cantidad de litrocefalorraquídeo que se produce. Y luego se reabsorbe. O sea, casi esto no se pierde no si hay una circunstancia patológica. Y hay unas condiciones que vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es una función? Definitivamente, de años sabemos que la protección siempre es como si fuera un líquido en la cual eh, se mueve el cerebro, etcétera, todos los nervios, como una especie de colchón. Pero también tiene no solamente protección, sino también transporte, ¿no? Eliminación de
en algunos elementos químicos, igual que los neurotransmisores, productos metabólicos y también de tipo celular. Algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Yo mencionaba que lo primero que van a ver ustedes es la presión, inclusive hasta el color, pero más que todo el color es lo que más va a identificar. El color del líquido cefalorraquídeo, lo hemos mencionado, es claro, cristal de roca, límpido, no presenta coágulos. El pH, la verdad específica es 1006 a 1007, y en este caso densidad, ¿no? El pH está en 7.3, algunos dicen 7.4. La presión de apertura tienen ustedes ahí. El recuento de glóbulos rojos no debe haber. Los glóbulos blancos también, en lo que se observa, generalmente en el recuento es de 0 a 100, generalmente de tipo mononuclear. Los cloruros están ustedes ahí viéndolos, proteínas igual, el lactato, glucosa, isogenasa láctica, gamma-globulina y el sodio, que son electrolitos importantes para poder valorar también el líquido cefalorraquídeo. Hay otros también elementos, ¿no? Por el cuento indicar la punción lumbar y hay consideraciones, ¿no? El diagnóstico definitivamente. Una meningitis, cultivo, etcétera. Una ACV o hemorragia subarachnoidea también igual. No, no vamos a especificar también que ahí es un diagnóstico entonces. Como dice, infección del sistema nervioso central, enfermedades autoinmunes, definitivamente eso se observa en la actualidad porque se realiza mucho de estos exámenes en estos tipos de enfermedades. Una de ellas es la Guillain-Barré. Vasculitis, hemorragia subarachnoidea, definitivamente es una de las cosas. Y también, y puede haber también hasta células metastásicas. ¿Cuáles son los contraindicaciones relativas, no? Generalmente son las plaquetas. Y ahí lo vemos nosotros los niveles, ¿no? Y una terapia. Pero la absoluta es todo lo que provoque presión intracraneal. No debe realizar. Si no, va a haber enclavamiento, ¿cierto? Y muerte del paciente. Estamos hablando de hidrocefalia obstructiva, problemas hemorrágicos, terapia anticoagulante, recuento menos de 20.000. Pero todo lo que significa hipertensión, eso es lo que es. Así sea una meningita y una hipertensión muy elevada, no debe hacerse. Ahí vemos nosotros lo que significa la presión. Cuando hay aumento, generalmente, y cuando disminuye, generalmente de tipo circulatorio. Y acá, por muchas razones, ¿no? Y vemos entre ellas también un cuadro de meningitis, tumores intracraneales que generalmente están, como les digo, por la presión, están contraindicados a hacerlo. Si el edema también es muy grave, se puede decir, tampoco debe hacerse. Hemorragias también igual, ¿no? Hay consideraciones para eso. Y vemos aquí lo que es el color. Mencionaba, ¿no? El color es cristal de roca. Incoloro, esto es lo normal. Límpido, podemos decir, ¿no? Es lo que vemos nosotros en la flecha. Cuando es hemorragia es evidente, ¿no? Pero puede eh, ver también con la centrifugación si esto hay un sobrenadante, ¿no? Lo ves un color rosado, amarillo, anaranjado, y también ocasionado por trauma. Pero la hemorragia evidente lo tenemos nosotros en hemorragia subarachnoidea, medulares y punción traumática, un poco difícil, ¿no? No que sea tan elevado, pero generalmente las dos primeras son las que más se observan. Dentro del color tenemos el color santocrómico, que una práctica la vamos a tener la próxima semana. La santocromía lo que hace es variar los colores. Y acá ustedes ven, ¿no? Color rosa pálido, medio amarillento, medio anaranjado, etcétera. A eso, todos estos tres se le conoce como color santocrómico. Tiene que ver con presencia pues hemática, pero también tiene que ver con esto: proteína, bilirrubina, methemoglobina, carotenos, rifampicina,
oxihemoglobina, melanina. El amarillo rosado cuando hay una hemorragia sanguínea. A eso se le conoce como color santo crónico. Y si vemos nosotros, ¿no?, que hay variedades también en la cual podemos encontrar estos elementos. Entonces, uno es el color tanto que está el rojo y hemorrágico, otra es la centocromía. El aspecto también es otra cosa importante, ya hemos mencionado antes, un aspecto límpido, transparente, parece agua. Eso es lo que normalmente se ve. Pero en ese aspecto también puede haber queso opalescente. Y vemos acá, en una de estas diapositivas, cómo es opalescente, ¿no? Es como si tuviera un nuboso, ¿no? Totalmente turbio, vemos nosotros aquí, o lechoso, ¿no es cierto? Y tiene que ver con aumento de proteína. Recuerden ustedes que cualquier problema de tipo neurológico va a provocar proteínas, aumento. Puede haber leucocitos o microorganismos, gérmenes, sin grumos o coágulos precipitados. Y eso generalmente también puede haberlo. En estos casos puede haber, no hay grumos, no hay coágulos precipitados, etcétera. Entonces, también todos estos son parte de diagnosticar. Pero una característica, no digo que siempre, porque a veces la tuberculosis puede dar hasta purulento, pero si tenemos una tela de araña, vemos acá al final, estamos suponiendo nosotros que sea tuberculosis. Entonces, todos estos cuadros de acá pueden causar, puede ser causado por meningitis, tuberculosis, inmunoglobulina intratecal, en ese caso, trastornos de barrera hematoencefálica, las proteínas se pierden. Entonces, lo que provoca esta apariencia, turbidez o manifestación de orina. Ese es el aspecto. La glucosa normalmente en líquido es el nivel 45-80, algunos dicen 45-70 o 40-70, ¿no? Ya son cosas muy llevadas al laboratorio, pero generalmente se observa así. Cuando uno hace un examen de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en la tarde, en la mañana digo, o al día de la mañana, y hace un nuevo control a las 7, 8 de la noche, lo que va a suceder es que va a haber cambio de la glicemia. Y eso ya se conoce. De 30 a 90 minutos los valores de glicemia cambian. Y esto ya tiene que ver por el consumo, ¿no?, de los elementos celulares. ¿Cuándo se disminuye la glucosa? Generalmente hay hipoglicemia en encefalitis epidémica, pero meningitis. Para nosotros, generalmente, cuando el médico pide, siempre pide citoquímico, el célula químico de glucosa y proteína. ¿Y para qué lo hace? Generalmente lo hace para una meningitis bacteriana o tuberculosis. En tercer lugar, es una meningitis fúngica, una hemorragia subarachnoidea. Después el resto también se ve, pero lo más frecuente es lo que he mencionado. También se observa en la cisticercosis, amiloidosis, tequinosis, meningitis por sarcoidosis, meningitis herpética, viral específicamente, problemas también de carcinomatosis, ¿no?, sifilítica, ¿no?, etcétera. Y se observa que la glucosa es normal en frecuencia en el virus. Tiene otro tipo de metabolismo. ¿En qué casos vemos que el líquido, y eso lo hemos visto nosotros en oportunidades, el líquido cerebrino tiene pues una glucosa más alta que la sangre, ¿no? Así más o menos podemos decirlo, pero es más alta que normalmente vemos ahí. Y esto es porque hay pacientes diabéticos. Y una consideración es también con las meningitis urémica, el problema renal. Las proteínas también tenemos esta variedad, ¿cierto? De 15 a 40, generalmente se dice que hay cambios, ¿no?, el nivel que se le tome, pero lo que decíamos lumbar se queda. Y esto, las proteínas, definitivamente, porque aumenta la permeabilidad, se conoce eso, ¿no?, porque hay una alteración. Disminuye la resolución de oxidación hialurónica y disminuye el flujo de líquido raquídeo
y hay síntomas, y hay síntesis de inmunoglobulinas precarias. Entonces, eso aumenta definitivamente el nivel de la proteína. Las proteínas que, como le decía, el médico pide siempre neonato, neonatólogo, etcétera. Tanto la glucosa, que generalmente baja en procesos bacterianos, etcétera, y las proteínas que aumentan. En este caso tenemos nosotros meningitis bacteriana arriba, ¿no? Tuberculosa, fúngica, viral, y compromiso esto, hemorragia subarachnoidea. Después viene el resto. Es lo que más frecuentemente observamos. Y la única razón de que se pierde esto es porque definitivamente hay un traumatismo en la cual se pierde la hipertensión endocraneal, el tiroidismo, etcétera, pero ahí lo que vemos es el traumatismo con mayor frecuencia. En el caso de la globulina, definitivamente lo que más interesa aquí es hacer un diagnóstico, ¿no? Generalmente se hace una electroforesis y luego se hace la corrida, ¿no? En papel celuloso. ¿Qué cosas tiene que hallar las bandas oligoconales, oligo, esos dos acá, la región gamma? Y eso se refiere que hay una producción entra el cerebro, ¿no? Intratecal, no es fuera. Entonces, hay un compromiso netamente eh, cerebral en este caso. ¿Y en qué caso se ve? Miren, una variedad de enfermedades, ¿no? Algunas podemos nosotros decir infecciosas o no, digamos mieloma múltiple, vasculitis, el lupus, el Sjögren, diabetes, Guillain-Barré, brucelosis, cisticercosis, etcétera. Todo eso provocan ahí un aumento de estas eh, bandas oligoclonales que es importante tenerla presente. Cuando aumenta, queremos comprobar que esto es intratecal, siempre vamos a ver que la hemoglobina M tiene que estar elevada. Porque acá lo dicen, con todo esto, gamma, región gamma. ¿Qué otra prueba se pide a veces? No digo que es frecuente, pero se pide, ¿no? No tan frecuente. Son los cloruros. Y vemos nosotros ahí igual, ¿no? Los cloruros disminuyen meningitis bacteriana tuberculosa, preferentemente. Por eso he marcado ahí lo más frecuente, ¿no? Si no, tendríamos que colocar todas las enfermedades. Y la idea es fijar que eso es lo más frecuente. La deshidrogenasa láctica también es importante. Sabemos que esto significa que siempre es necrosis, daño, lesión. Pero esto es importante en cualquier tipo de lugar donde esté. Tan elevada la leucemia, ahí en accidente cerebrovascular, meningitis fúngica, infartos cerebrales, lesiones, ¿no? Encefalopatía mitocondrial, etcétera. Ahora, se utiliza algunas veces una diferencia entre meningitis bacteriana y viral. Son situaciones que lo pueden manejar, ¿no? Generalmente no, personalmente no lo he visto, pero es así. Y la viral es menos, en este caso, es menor, es decir, los genas ahí está menos de 3. Y la bacteriana es mayor de 4, igual que la tuberculosis y fúngica. Entonces, podemos nosotros decir que la viral, el dato de psicología es menor y es mayor en cantidad, ¿no es cierto? Y las bacterianas, en este caso. Y luego tenemos otras, definitivamente, ¿no? Patologías también. El lactato o ácido láctico, definitivamente esto es, depende de la tasa de producción del cerebro, ¿no? Indispensable, indicador útil de metabolismo cerebral, distingue la meningitis bacteriana y la meningitis viral. Digamos nosotros algunas consideraciones, ¿no? Generalmente el aumento siempre es menor en la viral, mayores en este caso en todo lo que significa meningitis tipo bacteriana. Vemos nosotros acá, para marcarlo, ¿no? En este caso, siempre va a ser la meningitis bacteriana, fúngico, tuberculosis, donde va a haber más elementos de ácido láctico elevado.
En el caso de la viral va a ser muy menos, ¿no es cierto? Eh, el aumento. Otra de las pruebas que se realiza es el test de ADA como marcador de tuberculosis, aunque no es específica, pero en estos casos definitivamente se observa un aumento de este producto, podemos decir nosotros, porque el ADA se produce en todo, ¿no? Pero definitivamente hay, pero también hay isoformas o isotipos, ¿no? Y vemos nosotros que en algunos casos son importantes tener. Bueno, ¿y por qué razón el test de ADA no es tan específico, ¿no? Porque se eleva en multitud de razones, ¿no? Y vemos nosotros acá algunas patologías, neoplasia, etcétera, en las cuales se test de ADA. Pero teniendo la clínica, tenemos la sospecha del paciente, queremos valorar el caso del paciente que sospecha de tuberculosis, le tengo el test de ADA. Entonces es un complemento del diagnóstico. La lisozima sí aumenta habitualmente en la meningitis bacteriana aguda. Hay alta sensibilidad, especificidad. Y podemos decir nosotros que esto es también distingue entre la meningitis bacteriana y viral. Entonces la viral donde aumenta definitivamente mayormente. Se dice que es un mejor marcador de comparación con la glucosa. Recuerde que en la glucosa generalmente baja, ¿no? Puede haber algunas circunstancias cuando a veces no baja en el virus. También este es otro componente, también un marcador para decir que es una meningitis de tipo viral. Entonces hemos visto la parte constituyente de la parte química, ¿no? Hay otras pruebas, y definitivamente no vamos a decir que solamente eso, ahí se hacen marcadores, etcétera. Y eso tendrá su partificación, o sea, en otra oportunidad, ¿no? Porque si no, sería sobreabundar. Normalmente, como le mencionaba, los leucocitos van a aparecer entre 0 a 5. Y eso nosotros lo vemos con frecuencia. Generalmente son mononucleares. No puede haber polímorfo. Y ahí vemos lo que significa. Anormales, cuando vemos pleocitosis, o sea, aumento de los niveles de células. Y esto definitivamente lo vemos aquí. Ahí al costado vemos las diferencias de celulares, pero acá vemos la proliferación de polimorfonucleares en este caso. Esto nos está diciendo a nosotros que es una inflamación aguda, una meningitis aguda y generalmente de tipo bacteriano. Solamente se presenta este tipo al comienzo de un problema viral o de la tuberculosis. Pero después ya tanto virus como tuberculosis van hacia los mononucleares. O sea, cuando se presenta y persiste esto, este es bacteriano. Al inicio puede ser viral o tuberculosis, pero eso no es su característica. Y aquí vemos nosotros, también puede presentarse eosinofilia, ya saben ustedes que puede haber en estos casos por parásitos o hongos, ¿no? Esto es lo que se observa mayormente, ¿no? Y vemos nosotros acá, en estos linfocitos, en que ya definitivamente establecido viral tuberculosis. Puede haber micótica y luego compromiso de filosis, pero eosinofilia, eosinófilos abundantes en microcephorraquidio, puede ser parasitario o hongos, ¿no? Eh, en este caso, cuando es mononuclear específicamente, que es mayoría, estamos hablando de virus y tuberculosis, y puede ser también micótica, pero generalmente son las dos primeras las que se observan. Y acá vemos como una especie de resumen, ¿no? Monocitos aumentados, se observan células plasmáticas también, acá hay células plasmáticas a la derecha. También se puede hacerlo así, también, por eso hay que ser muy acucioso en eso porque esto puede dar el diagnóstico de alguna patología, ¿no? Pero sí.
Guillain-Barré, infectación. Esta es una defensa después. Como he mencionado acá en antes, los eosinófilos, los macrófagos. Macrófagos se observa mucho y lo vamos a ver ahorita en problemas no solamente hemorragia, sino también tuberculosis. Los gérmenes más frecuentes, ¿no? Tenemos Listeria monofilia, Estreptococo grupo B, Neisseria, Hemófilus, Strep, tuberculosis, Criptococo. Y generalmente esto se observa líquido cefalorraquídeo con eosinofilia. Eosinofilia. Ahí estamos. Meningitis por toxoplasma, por Nagleria, Acantomuevo y Nagleria, las amebas de vida libre. Y esto es lo interesante, ¿no? También hay presencia de cristales de hematogena. Pero esto es lo que quería que vieran. Este es un macrófago. Normalmente no se debe ver eso, ni siquiera en sangre, pero cuando sale es porque alguna razón, en este caso está fagocitando los hematíes. Entonces, una evidencia de esto es una hemorragia, pues, ¿no? Cerebral, y muchas veces también es tuberculosis. Vemos otros componentes más, y entonces ya hemos revisado siempre muy someramente la parte química, también un paso acerca de lo que es citología de los elementos, generalmente polimorfos nucleares aguda, bacteriana, mononucleares, crónica, generalmente viral y tuberculosis. Es lo que frecuentemente lo caracteriza. Y tenemos ahí la parte clínica, lactato, isogenasa, glucosa y proteína. Generalmente glucosa y proteína son los elementos que más se utilizan para el diagnóstico y lo que más piden los. Y lógicamente, después de esto es el cultivo, ¿no? Que hemos visto ahí gérmenes, ahí vamos, y siempre nos piden así, citología, citoquímica y un gramo. Pero si están sospechando otro, ¿no es cierto? De esto, ¿qué cosa se hace? Aparte de un gran para de bacterias, tenemos que hacer ahí gota, no gota, sino tinta china para observar los, este caso, a ver, acá, esto, se ve negro al fondo y esto. Entonces, y hacemos Sil-Nielsen para ver tuberculosis. Este caso. Gran, Sil-Nielsen y tinta china. Eso siempre nos piden. Y sobre todo si son pacientes pues inmunocomprometidos con HIV o también pacientes con cáncer. Bueno, algunas consideraciones con respecto a los síndromes convulsivos, o sea, ¿qué debemos hacer? En realidad, estuve conversando con un neonatólogo ya hace varios años atrás y yo les conversaba pues acerca de si había cuadros epilépticos, ¿no? En recién nacidos, me dijo que sí, ¿no? Por más que podamos sacar nosotros neonatos, podemos tener eso, una encefalitis hipáusica, infección, etcétera, hemorragia, esto. ¿Cuáles eran las causas frecuentes, no? Y siempre me pedía calcio y glucosa. Entonces él me dijo, ¿no? Calcio con magnesio son asociados. Hipocalcemia o hipomagnesemia provoca convulsiones en el recién nacido. La hipoglicemia también, por eso le decía calcio, pues había que conocer magnesio, calcio y glucosa. Entonces, ellos se cubrían que no fuera por estas causas las convulsiones en el recién nacido. Luego tenía en casos porque había algunas otras infecciones, ¿no? Etcétera. Siempre nos pedían líquido seborraquídeo para el estudio. Ellos pedían procalcitonina por cuadro de infección, séptico.
Si hay alteraciones también, electrolitos y bilirrubina. Generalmente eso es lo que nos piden para este caso de los pacientes que tengan ese compromiso convulsivo. En los lactantes también podemos nosotros es febril, y si es febril generalmente es una infección, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá también nos da. Y hay unas consideraciones también genéticas, un hemograma, glicosefalorapidio, electrolitos, déficit de alanina y toxicología, ¿no? También por intoxicaciones que puede haber generalmente en medicamentos. Y esto no excluye que se le pueda pedir otras cosas, pero recuerden que el neonato no se le puede pedir tanto. Quizás en niño un poquito mayor, sí, es por el volumen. En la adolescencia también hay definitivamente muchas cosas que pueden significar un problema de síndrome convulsivo. Y acá hay que hacer decir, pues ya son mayorcitos, pruebas basales. Cuando hago pruebas basales, hemograma, glucosa, urea, creatinina, etc. Entonces hay que ver la situación que pueda haber ahí colindante, ¿no? Con esta patología. Toxicología hay que hacerlo porque definitivamente hay, eh, no explayar de que los adolescentes y imaginan intoxicaciones. El hígado cefalorraquídeo, definitivamente por la neurosis que también puede ser en el adulto, ¿no? En el adulto mayor. Y la característica aquí para el diagnóstico de esta patología es el Western blot. Imagenología, de todas maneras observarlo, electroencefalograma y electromiografía, que son parte del diagnóstico. En las personas ya de edad, definitivamente el ACV es una de las cosas importantes, ¿no? Pero todas las, un trauma también igual, ¿no? Entonces es frecuente, a veces las caídas y esto es un problema. Pruebas basales, definitivamente hay que tomarles al paciente. Electrolito, toxicología, bilirrubina, aunque esto lo dejamos de lado más que para los niños pequeños. Entonces me quedó el líquido cefalorraquídeo, sí, porque puede haber cobre, meningia, ACV, hay que hacer serología, Western blot pues, también por los neurocisticercosis. Y las otras pruebas que también son importantes valorarlas, imagenología, etcétera, o eléctricas. Entonces vemos que hay necesidad de tener presente algunas cosas, ¿no? En neonato, glucosa y calcio. En los lactantes pequeños, definitivamente hay que valorarles hasta el problema de tipo genético. En los adolescentes, eh, también todo lo que significa pruebas toxicológicas y las pruebas basales que nos va a ayudar, igual que en los pacientes de edad, generalmente nos interesa el líquido para determinar que no sea una ACV. Los factores de riesgo tenemos la neurocisticercosis, y debemos nosotros sacar algunas consideraciones que se lo pueden ver con tranquilidad, ¿no es cierto? ¿Qué sucede a veces con esta neurocisticercosis, no? Puede vivir semanas, meses y luego completa su ciclo y muchas veces deja solamente el rezago, ¿no? Ese es antiguo, dicen, ¿no? El problema es que provoca una reacción, pues, ¿no? Inmunológica, etcétera. Y eso es lo que provoca también los cuadros, convulsiones. Y ahí tiene que ver si es que a dónde se localiza, ¿no? Generalmente la más frecuente relación intraparenquimal la que produce convulsiones. Y vemos nosotros acá. Y este es el asunto, ¿no? Hasta la calcificación en la cual ya el parásito, en este caso, él ya no está vivo, pero de todas maneras deja una especie de tumoración. Esto también da problemas. Lo que le mencionaba, ¿cuál es el diagnóstico para esta patología? Así, de cajón es el Western blot. Esto es lo que se hace y luego nosotros acá, cuando utiliza, y luego tenemos acá el papel, ¿no? Para que pueda observar también el Western blot. Acá hay anticuerpos, etcétera, contra los antígenos de parásito. No olvidarse que también en estos casos hay eosinofilia a nivel del hemograma. Hay que hacer el perfil hepático que no solamente se localiza ahí. De todas maneras hay que descartar que no hay otras patologías ahí agregadas.
Se puede hacer examen de heces y también dosaje de gamma globulina E. En la líquido cefalorraquídeo, ¿qué se puede observar? Leucitosis leve o moderada, y ahí lo que mencioné, con presencia de coagulosinófilos. Aumento leve o moderado de proteínas, elevación de la gama, y eso hemos visto nosotros que sí, doble, ¿no? Los lipoclonas, ¿no? Doble. Fijación del complemento, que también es algo que se maneja ya, y sí, detención del antígeno, en este caso parasitario. Un paso a lo que significan las enfermedades degenerativas, ¿no? No hay diagnóstico todavía. Lo último que he cogido ahí son algunos elementos de tipo genético que se está haciendo. eh, Me parece interesante, ¿no? Lo que llaman la proteómica también. Y ya sabemos nosotros que el problema mayor es, ¿no? Aparte de la congénita, el locus negli, ¿no? Donde hay lesiones en neuronas, es el problema de la dopamina, que tiene que ver con todo lo que significa el equilibrio del movimiento. Esto de que hay desaparición de neuronas tiene que ver con todas estas situaciones, ¿no? ¿Por qué sucede la muerte neuronal? Por todas estas condiciones, alteraciones genéticas, alteración proteica, apoptosis, etc. Y acá, en el cuadro este, en el celeste, vemos todas las posibilidades, ¿no? Porque se sabe que el Parkinson no es una situación de una sola cosa, hay multitud de productos tóxicos ambientales también. Una de las cosas que en el Perú también es preocupante es que muchas veces los diagnósticos se demoran, ¿no? Más todo si esto fuera el consumo pues, que tenemos nosotros de estos animales, a veces no son tan más adecuados en la alimentación, ¿no? En el Perú, en el año 2014, más o menos el 1% de la población estaba comparsa. En el 2019, 30.000 casos. Y se reporta más o menos 3.000 casos por año. O sea, no es poca cosa. En el Perú para el 2030, supuestamente es lo que se menciona, ojalá no sea así, van a haber pacientes con Parkinson más de 2 millones. La tasa de mortalidad es 25 casos de esto por 100.000 personas. La mayoría de los casos se presentan después de los 40 años, pero no necesariamente es allá, ¿no? Pero sucede, la mayoría. Y estos son datos del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Vemos nosotros que hay ya elementos genéticos. Vamos a ver, acá se ve pérdida neuronal, también con los cuerpos de Levy. Componente del cuerpo Levy significa pues la sinucleína, que es lo que se utiliza para hacer diagnóstico, ubicaína, tafila, etcétera, microfilamentos y arquena. En general, la sinucleína es la que más se utiliza. Para lo que es la búsqueda, definitivamente, de esta enfermedad, una de las cosas es que hay, en toda patología siempre se desprende algún metabolito, ¿no? Y mucho se está trabajando ahorita con estas partículas que son los exosomas, ¿no? Y que se eliminan en sangre, en orina, y sirve como biomarcador muchas veces de esta enfermedad. Pero todavía no es algo, como decir, de todo este grupo, no hay algo solamente específico, ¿no? Se puede hacer la biopsia de piel, también beta mieloide, que esto definitivamente no lo hacemos, y hasta el nivel de imagenología. Tau sí, el tau y fosfotau sí, porque estos, igual que la sinucleína, se observa ¿dónde? En líquido cefalorraquídeo. Pero lo que se está trabajando últimamente es que se ha visto que hay un receptor, una proteína GPR37, que está en la superficie de las neuronas, en las membranas. Y se ha visto que hay una alta cantidad de esta
este receptor, que es un fragmento, ¿cierto? En el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto se está investigando y se ha visto que hay una relación muy buena, ¿no? Con respecto al estudio del Parkinson. Pero como digo, como este es un múltiple, esto todavía está ahí como utilidad de marcador, etcétera. Pero estamos, o sea, tanto la sunecleína como el tau. Las placas amiloides sí son a nivel de ya de procesos de imagenología. La ceruloplasmina también se puede utilizar, o sea, proteínas unidas al cobre, el cobre libre, toxinas urémicas, que tiene que ver mucho con marcadores o toxicológicos, ¿no? Interleuquinas, APO1 y el gen, ¿no es cierto? Entonces, todo esto son parte del estudio múltiple en estos pacientes, porque algo debe ser. En el líquido cefalorraquídeo, definitivamente el tau, igual que la sinucleína, y más que todo el receptor, ¿no? Es realmente lo que se está trabajando actualmente para hacer diagnóstico de enfermedades. En el Alzheimer, definitivamente vemos también, ¿no? Que hay otra, en este caso hay una neurodegeneración, igual que el otro, crónica, progresiva, y acá también hay características en placas, ¿no? Hay un beta amiloide también, la acumulación en el área más afectada en el óvulo. Esto es lo interesante, el beta amiloide ahí. Y generalmente esto se va a observar porque una de las cosas que realmente está, dice, hay biopsias dirigidas, realmente tiene que ser en el cerebro, ¿no? O también es después de post, ¿no? Post-morte. Igual, cuando hay una demencia, una de las cosas que ya por rutina le decimos, pídele, pídele vitamina B. Entonces, ¿por qué? Porque la deficiencia de vitamina B12, etcétera, provoca demencia. Y a veces pensamos que sea otra cosa. Y los ancianos, como no hay buena alimentación, sino una buena absorción digestiva, ese problema. Y vemos nosotros acá, ¿no? Hay factores múltiples, ¿no? También igual que en el caso de Parkinson, infecciones, alteración de la coagulación, microbiótica, ¿no? La microbiótica siempre está presente, ¿no? Ahorita ya lo que se llama la microbiótica de ese también se está trabajando, ¿no? A nivel inmunológico, a nivel del cáncer, a nivel de estas enfermedades autoinmunes. La neurodegeneración agravada en pacientes con deterioro cognitivo y amiloidosis cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay una cosa definida, solamente hay estos capítulos que nos ayudan a valorar. Acá está todo lo que es los ovillos, ¿no? Acá la presencia de estos elementos tau, normales en la estructura. Generalmente estos son buenos, el problema es que mutan, ya se distorsionan, ¿no? Se plegan y ese es el problema. Entonces, lo que le mencionaba también, ¿no? La vitamina B12, si está baja, va a haber esta situación de una demencia en este anciano. Hay que ver el hemograma y pruebas basales, lógico. Ya está con anemia, ¿qué va a estar pensando bien? ¿No? El gen ApoE4, proteína precursora de amiloide, también se está utilizando para el diagnóstico. En el líquido cefalorraquídeo disminuye el beta amiloide 42, ¿no es cierto? Se precipita y aumenta el tau y fosfotau. Entonces, esto es lo que se está utilizando eh, para el manejo, en este caso, el diagnóstico, ¿no? Pero no solamente ahí, sino también en esta tomografía de positrones, también se utiliza a ver si se acumulan, ¿no? Porque eso no lo podemos ver. También se observa beta amiloide en el plasma, el perfil lipídico, hay que hacerlo, porque también esto, en el síndrome metabólico también puede haber problemas, ¿no? Tipo neurológicos, problemas de función renal, etcétera. Por eso hablamos nosotros de pruebas basales. Hay que descartar el hipertiroidismo, como dice, vitamina B12, hidrofísile, VAH, el calcio elevado,
y hay que hacer un estudio de resonancia, ¿no? Que es importantísimo, ese es un funcional. Para que vean ustedes que no es una, ¿no? Como no diría, pues un atractivo, ¿no? Para poder realizar, porque hay que hacer muchas cosas. La parte clínica definitivamente ayuda tremendamente, no digo que no, pero si nosotros queremos hacer un hallazgo múltiple, hay que hacer todo. Hay que hacer todo. Entonces, hasta ahí hemos visto dos enfermedades que realmente son degenerativas. En algunos ya se está conociendo el fragmento, en otros ya el tau y el fosfatao, que son importantes, de neurosinucleína, y también la imagenología, que es importante. ¿Qué nos interesa a nosotros? El sitio cerebrovascular, definitivamente, el ACV. Acá, una de las causas es la hipertensión, síndrome metabólico, es muy importante que tenemos que tenerlo presente, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tenerlo cuando lo van a ver ustedes en emergencia, es una de las cosas que vemos pacientes, o son hipertensos, o son diabéticos de muchos años. Y ahí nosotros tenemos unos factores de riesgo, otros para que ustedes lo lean con tranquilidad. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros esto? De todas maneras, como hay un antecedente, hay que hacerle también su basal. Hay que verle si no tiene un compromiso cardíaco. Hay que ver si no hay un problema de coagulación. Hay que hacer su perfil lipídico. Hay que ver la hemoglobina glicosilada si no es diabético. Y acá en este caso también me faltó colocar ahí el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? A veces me olvido de ciertas cosas. Es una hemorragia subaranoidea igual. O sea, implica también, hay una ruptura frecuente de hemorragia subaranoidea, un traumatismo. Si hay una neurisma también puede ser posible. Va a haber también alteración, igual que en antes, la coagulación, causa desconocida, hipertensión. ¿Qué hacemos? Vemos nosotros el el líquido cefalorraquídeo hemorrágico. Esto ayuda tremendamente. Yo le comentaba a los alumnos hoy día, cuando vieron unos cronocitos, el médico siempre me pide eso, ¿no? Aparte de la proteína, citoquímico, pide cómo están los hematíes. Hay presencia de cronocitos 10-20%. Ah, ya, suficiente con eso. O sea, hay una, cronocito significa esos hematíes que parecen en punta. Eso les ayuda a ellos a decir que sí había una hemorragia, ¿no? Y acá vemos nosotros, ¿no? Hay aumento de los hematíes que no debe haber, ¿no es cierto? Y generalmente la punción de lumbar traumática es muy bien infrecuente. Y acá vemos lo que luego sucede cuando pasa, ¿no? El tiempo, el matiz antiguo, entonces se vuelve santo crómico, tinte rosa, ligeramente rojo, tinte rosado naranja o amarillo. Entonces, los productos de degradación hemática antigua, entonces vemos que hay alguna sospecha, hay centocromía. Con cualquier orina se puede hacer también los tres tubos, ¿no? Generalmente muy poco se hace esto en nosotros medios por las cantidades. Puede haber también, en este caso, en el líquido, ¿no? Ferritina y dímero D, suele ser en presencia común en la hemorragia subaranoidea. Y acá lo que mencionaba, ¿no? La deformación en el líquido de los hematíes, la presencia de los crenocitos. Ya con eso suficiente para pueden ser otras pruebas de imagenología. En el TEC, ¿cuál es la razón de tener el TEC? Nosotros hemos visto, ¿no? Hay casos, etcétera, hay traumatismos abiertos, cerrados. Generalmente los abiertos son los que más nos interesa, por lo menos a nosotros, ¿no? Los cerrados, ya la parte
más netamente clínica, ¿no? Hasta esperar también los resultados que no te podemos darle. Pero los abiertos sí tenemos que tener por qué razón, por qué hay complicaciones, por qué hay acceso, ¿no? A niveles parenquimal o si en este caso cerebral. Entonces, en el cuero cabelludo puede haber, ¿qué? Gérmenes. Entonces, provocar otro tipo de cosas. Igual que hemorragia, hematoma, etcétera, que puede ser también ocasionado por estos problemas, ¿no? Y por esa razón, estas situaciones son frecuentemente quirúrgicas, no hay que hacer todas las pruebas quirúrgicas. Y en caso de estos abiertos, hay que hacer el cultivo del líquido seborraquídeo en caso de la herida, ¿no? Entonces, y realmente cuando afecta el cuero cabelludo, es bien sangrante, ¿no? Es posible también solicitar sangre. Pero aquí, más que todo, son los traumatismos abiertos, en lo cual, aparte del estudio del líquido seborraquídeo, tenemos que estudiar la parte de cultivo microbiológico. Y eso lo tomar una muestra de ahí para eh, esclarecer qué contaminación puede haber habido, ¿no? En este caso, y proceder al cultivo. Por último, una de las últimas son las meningitis, algo frecuentísimo. Ya le mencionó, la mayoría de casos son bacterianos. Puede ser también la comunidad o nosocomial, ¿no? Y una de las cosas es que de verdad hasta ahora nosotros, me ponía a pensar, ¿no? Si no te encontramos si hay una Neisseria, etcétera, u otro germen, ¿qué se hace? Fumigación. Bueno, en cierta manera hay que, hay que darle la razón, en cierta manera. Pero estos gérmenes son de vía respiratoria superior, Farich. Habría que determinar si lo hay. Y hemos encontrado nosotros pacientes en la cual había como su flora normal, pero son peligrosos para otros. Entonces, esos pacientes hay que tratarlos para eliminar esos gérmenes. Entonces, no necesariamente le van a fumigar, ¿no es cierto? Entonces, el asunto viene a eso, hay que mirar. Entonces, puede ser aquí en la comunidad, definitivamente. Puede ser eh, en hospitalario, definitivamente. Lo hay, cualquier tipo de germen, porque nuestros ambientes no son muy, en este caso, muy estériles, ¿no? Porque hasta el personal puede también tener esa particularidad. Entonces, la meningitis bacteriana frecuentemente es el caso de esto, ¿no? Y vemos nosotros que también puede ser, ¿no? Vemos acá, puede ser virus. En recién nacido tenemos una estela también de lo que significa este cuadro meningio en los infantes, en los jóvenes y adultos mayores. Generalmente el adulto mayor, tuberculosis, igual que los jóvenes. Ahí vemos todo lo que es las pruebas. Siempre en estos casos, salvo que sea neonato, el resto tiene que hacer las pruebas basales. Vean la situación del paciente, no porque se gasta o no gasta. Entonces hay que ver la situación basal del paciente, que puede significar también que no hay una buena respuesta. Y ahí, como menciono, hay que hacer el estudio de líquido raquídeo, determinar que no sea primeramente bacteriana, viral, micótico, tuberculosis. El color, ¿no? Hay que hacer citoquímico, CRAN, SIL, Nielsen, examen directo y China. Cultivo y antibiograma, definitivamente. Cuando sucede una situación sospechosa pues, solamente fiebre hasta que se haga ya el diagnóstico de una meningitis, o sea, la primera causa de una fiebre, entre comillas, ¿no? Hay que exponerlo así, es solicitar un hemocultivo para ver el origen, porque hay cuadros meningios que son por continuidad, ¿no es cierto? Hasta un problema de tipo óptico. Y por último, quería mencionarles algo que de verdad llama la atención y poco se le ha dado importancia, ¿no? Son las amebas de vida libre. En otro hemos tenido, ya ha habido 3 casos, 2 de ellos han sido críticos, uno de ellos falleció, y esto tiene que ver
Si se dan cuenta, sistema epidemiológico de salud pública. Por eso cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta de que no es solamente ver la enfermedad, sino el contexto del paciente. O sea, y esa frecuencia que debe haber en tales lugares. No sabemos que, por ejemplo, en Comas hay nidos de ciertos gérmenes, en otros distritos también tenemos nidos, en Ventanilla hay otro nido, etcétera. Entonces conocemos ya que por ahí epidemiológicamente hay una carga que puede ser que afecte a este paciente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que primeramente sospechar, porque esto no lo van a sospechar inmediatamente, ¿no? Lo van a tratar generalmente como un cuadro bacteriano y el problema es que el paciente no progresa mejor. Dice el protozoario que no necesita un organismo hospedero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque viven libremente. Están distribuidos ¿dónde? En fuentes de aguas artificiales, en suelo, vegetación, etcétera. Y generalmente las infecciones son a Cantoviva, Negleria, Malamutia y Sapinia. Generalmente nosotros tenemos las dos primeras. Infecciones a Cantoviva y Malamutia diferentes mediana granulomatosa o queratitis. Y la fouleria, que también es otra de las eh, Nagleria, produce meningoencefalitis a mediana primaria. ¿Qué dice? Semejante a una meningitis bacteriana o viral. Ahí viene el asunto. O sea, demoramos el tratamiento. Especie, no solamente hay una, ¿no? Hay diferentes genotipos también en esto y definitivamente hay a veces la dificultad de identificarlo, ¿no? Salvo cuando ya tengamos el material, pues, ¿no? Se puede hacer estudios en el líquido cefalorraquídeo, se puede encontrar también si hay alguna lesión en piel. Y estas dos cosas, ¿no? Puede haber un dióxido pulmonar o cerebral, pero esto va a ser siempre con una guía quirúrgica o post-mortem, ¿no? Generalmente eso. ¿Qué cosa van a encontrar en el licocefalorraquídeo, en una ameba granulomatosa? Igual, aumento de ¿qué? Elementos linfocíticos, mononucleares, y las otras cosas ¿no? También no sean evidentes, ¿no? Es proteínas, glucosa normal o disminuida. Pero en el líquido cefalorraquídeo de la negleria es diferente. Va a ser turbio, abundante, polimorfos nucleares, aumento de proteínas. La glucosa puede estar normal o disminuida, no se ven bacterias, el cultivo es negativo. Sospecha un EVA de vida libre. De todas maneras, hay que hacerle microscopía directa, hay que observar el líquido, de dónde estamos obteniendo. Hay que hacer extinción de Gram, si acá se observa bastante, mejor. Una yensa, una tocilina y eosina, que también es importante tenerlo. A veces investigando mucho más el núcleo, ¿no? Para las neglerias, una de las cosas que se hace a nivel ya esto, no lo hacemos en un laboratorio especial, es la inflagelación. ¿Qué es? Incubas el sedimento de líquido cefalorraquídeo en solución salina 2 horas a temperatura ambiente. ¿Y qué sucede? Que en este caso Neisseria, comienzan a ser como si fueran flagelados, ¿no? Son amebas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A estos se le agrega una coloración, lógicamente hay que, como se dice, ¿no? En cierta manera secarlo, ¿no? Se le agrega coloración fluorescente y se ve por microscopía, inmunofluorescencia, ¿no? Y ahí podemos observarlos, que son ya anticuerpos específicos para estos parásitos. Entonces, no recordar que la Naegleria en este caso es la que nos va a hacer semejar a alguna meningitis bacteriana. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La otra definitivamente no es. Y se puede observar también y hacer los estudios correspondientes. El líquido también se encuentra. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo presente también, porque ya no es una infrecuencia, ¿no? Vemos nosotros el agua estancada, esto que es un nido, ¿no? Con respecto a estos dos amebas de vida libre. Ok, ok, ok.
Entonces, estas cosas hay que tenerlo presente. La parte que he mencionado, tanto anatómica y algunas situaciones ahí clínicas, la responsabilidad son de ustedes. La parte de laboratorio no tiene que faltarse, ¿no? Ya les he especificado cuáles son, por lo menos, las cosas que deben de solicitar en caso de estas enfermedades neurológicas. ¿Ok? Bueno, ahí nos quedamos. Buenas Gracias. noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.